Un gobierno a punto de colapsar, una rebelión inminente, traiciones de palacio, y resulta que, a ver, si buscas las pruebas documentales de todo ese drama, la lista de hechos reales cabe literalmente en una servilleta de bar. Cero datos contundentes, pura escenografía narrativa. Es que es un contraste que, o sea, cuando te detienes a mirarlo, desmonta por completo la forma en la que consumimos información todos los días, porque se nos presenta un rascacielos enorme y, claro, asumimos que tiene cimientos. Ya, lógicamente. Pero a veces, si rascas un poco la pintura, descubres que es solo un decorado de cartón piedra. Es alucinante. Totalmente. Y para entender exactamente cómo funciona esta especie de, pues, ilusión óptica, el análisis a fondo de hoy se centra en un texto que es francamente fascinante. Es un artículo publicado en X, la red social, por Gustavo Arabia. Su usuario es @braga_dito. Ujú. La granja que no crujió. Anatomía de una tesis sin fuentes. Lo que hace Arabia aquí es coger el bisturí, básicamente, y diseccionar una pieza periodística muy concreta del diario La Nación. Una pieza escrita por Martín Rodríguez Yebra el 8 de mayo de 2026. Exacto. Es una autopsia en toda regla. Eso es. Ahora bien, antes de abrir al paciente en la mesa de operaciones, vamos a dejar algo súper claro. La ideología se queda en la puerta. Sí, esto es fundamental aclararlo. Absolutamente. Al tratar textos con tanta carga política actual sobre el gobierno de Javier Milei, Patricia Bullrich y demás, que nadie se confunda. Nuestra misión aquí no es validar políticas de izquierdas, ni de derechas, ni defender a nadie. Claro, no estamos evaluando la gestión del gobierno. Para nada. El objetivo es pura mecánica de la información. Mirar debajo del capó y entender cómo se construye una narrativa, tal cual lo expone el texto de Arabia. Así que, entrando en materia, al aislar la estructura de ese artículo original de La Nación, que se titulaba Ensayos de rebelión en la granja libertaria, Arabia detecta un método muy claro, ¿no? Sí, sí. Arabia expone un método que es casi de manual. El texto del diario sugiere que hay una crisis estructural, un crujido terminal en las esferas más altas del poder argentino. Pero lo que hace Arabia, de forma muy inteligente, es aplicar un filtro implacable. Quita la paja, digamos. Eso es, extrae toda la literatura, todos esos adjetivos rimbombantes, y deja sobre la mesa única y exclusivamente lo acreditado, los hechos desnudos, sin aderezos. Y claro, cuando ves lo que queda, Ostras, es que vamos a poner esos hechos sobre la mesa, porque la lista es asombrosa por lo corta que es. A ver, tenemos, por un lado, a la ministra Patricia Bullrich pidiendo de forma pública que el portavoz Manuel Adorni presente su declaración jurada. vale, un hecho concreto. Luego, a Javier Milei defendiendo a Adorni en un programa de televisión diciendo literalmente, en argentino, ni en pedo se va Adorni. Sí, Y a esto se le suma un apunte judicial. Un contratista, Matías Tábar, declara un pago en efectivo de $246.000 por unas reformas en la casa de Adorni. A ver, hasta aquí. Hay cierta tensión interna y un asunto legal por aclarar. Bien. claro, hay un tema ahí. Pero fíjate en el resto de la lista, porque son eventos que por sí solos no tienen conexión alguna. Tenemos el viaje de Milei a Beverly Hills, que incluye pues una foto con el cantante Lionel Richie. Madre mía, la foto con Lionel Richie. Sí, sí, tal cual. Luego, una reunión de Patricia Bullrich con el político chileno José Antonio Kast. Después, una frase totalmente suelta del funcionario Guillermo Francos, diciendo que un tema empioja mucho la relación del gobierno con la ciudadanía. Y el último bloque de hormigón para sostener esta supuesta rebelión es un titular de la revista The Economist afirmando que Milei está en problemas. Y ya está. Ya está. Esa es la totalidad del inventario probatorio que presenta el artículo. No hay más datos. Es que de verdad es como tener los ingredientes sueltos para hacer una ensalada básica, un tomate, una lechuga, un poco de aceite y redactar el menú del restaurante describiendo un banquete envenenado sacado de Juego de Tronos. Es una analogía perfecta. Pero claro, la pregunta que inevitablemente se hace cualquiera que escuche esto es ¿cómo funciona el truco? Quiero decir, ¿cómo consigues que el cerebro del lector conecte una foto con Lionel Richie en Los Ángeles y una reunión política en Chile y concluya que el gobierno va a implosionar mañana por la mañana? Pues la respuesta está en algo muy potente. La psicología del preacondicionamiento. Arabia lo identifica desde la primerísima línea. Recuerda el titular de La Nación. Ensayos de rebelión en la granja libertaria. Ah, claro. La referencia a Orwell. Exactamente. Invocar a George Orwell y a su libro Rebelión en la granja no es un guiño literario inocente.
Es un anclaje cognitivo brutal. Te predispone, claro. Eso es. Antes de que el lector procese el primer dato real, ya se le han puesto unas gafas literarias específicas. Recordemos que Orwell cuenta la historia de un paraíso revolucionario que se pudre desde dentro por la paranoia, por las traiciones. O sea, le estás instalando a la gente un software de lectura antes de empezar. Tal cual. Una vez que tienes el marco de Orwell en la cabeza, el propio cerebro del lector empieza a forzar que cualquier evento menor encaje en esa estructura de imperio en decadencia. Si el presidente se hace una foto frívola, ya no es una simple curiosidad, sino que el lector lo procesa como la típica desconexión del tirano que vive aislado de la realidad mientras la granja arde a su alrededor. Claro, el marco hace todo el trabajo pesado, pero ese marco necesita sostenerse párrafo a párrafo. Y como hemos visto que la lista de ingredientes fácticos es tan pobre, el artículo tiene que inflar la narrativa desde dentro. ¿Y cómo lo hace? Utilizando lo que Arabia clasifica como operaciones retóricas. Operaciones retóricas. Ujú. Sí, y la primera de ellas, que además es un clásico en lo que llamamos el periodismo de palacio, es la transmutación de la fuente anónima. Ojo con esto, porque, a ver, proteger la identidad de quien te filtra información es un pilar básico del periodismo de investigación. Quiero decir, sin el famoso garganta profunda, el caso Watergate nunca habría tumbado a Nixon. No podemos demonizar el uso de fuentes anónimas así, sin más. No, por supuesto que no. La diferencia fundamental aquí radica en la naturaleza de lo que esa fuente está aportando. En el caso del Watergate, Garganta Profunda señalaba dónde estaban los documentos, las cuentas, los cheques. Daba datos empíricos. Eso es. Aportaba material verificable de un delito. Pero lo que Arabia detecta en esta nota sobre el gobierno de Milei es el uso de 4 fuentes sin nombre y sin cargo. Se las describe vagamente como un legislador, un funcionario de primera línea o quienes frecuentan a Bullrich. Muy difuso todo, sí. Demasiado difuso. Y el problema no es solo la falta de identidad, es que no aportan datos empíricos, sino que aportan estados de ánimo. Es decir, que declaran cosas como que ven la situación con preocupación o que hay un clima de desconfianza. Exacto. Y claro, si aplicamos un mínimo de lógica en una redacción de un periódico que presume de tener estándares rigurosos de verificación, que 4 personas que no sabemos quiénes son te digan que se sienten preocupadas, a ver, eso no constituye una prueba documental de una rebelión institucional. Es que no lo es. Es, en el mejor de los casos, un punto de partida, un chisme, para que el periodista empiece a buscar documentos reales, si es que existen. Si este periodismo aplica estos estándares, ¿cómo diferenciamos esta escritura de la simple ficción? Porque parece que se usa la gramática de lo verificado para camuflar inferencias, ¿no? Es que has dado en el clavo. Arabia va un paso más allá y señala precisamente que esta dependencia de relatar estados de ánimo nos lleva a la operación más peligrosa de todas: la interpretación psicológica disfrazada de hecho verificado. Tela con eso. Con total rotundidad que Milei fantasea, que Karina Milei alentó ciertas actitudes oscuras, o que el presidente tranquilizó en privado. Y claro, el peligro real de leer una palabra como fantasea en un periódico es que nuestro cerebro baja las defensas automáticamente. Si tú lees esto en una novela de ficción, aceptas que hay un narrador omnisciente, que el escritor puede leer la mente de su personaje inventado. Claro, es el pacto de la ficción. Exacto, pero el pacto de lectura del periodismo asume que cada verbo refleja algo que ha ocurrido en el plano físico, en la realidad. Al usar la sintaxis de las noticias puras, el autor logra colar lo que en realidad son suposiciones muy creativas. O sea, la gente tendría que detenerse un segundo y preguntarse, pero a ver, ¿cómo sabe este periodista lo que fantasea el presidente mientras está en su casa? Es imposible saberlo. Arabia lo define como un secuestro de la autoridad del formato. El periódico te aporta la pátina de verdad institucional y la literatura te aparta el drama que engancha. Pero claro, llega un punto en el que esa ficción interna, por muy bien redactada que esté, corre el riesgo de agotarse. Sí, te quedas sin gasolina narrativa. Efectivamente. El lector avispado podría empezar a sospechar que hay demasiado humo y muy poco fuego. Entonces, cuando la narrativa de la rebelión está a punto de desinflarse porque a nivel local no hay sustento, el periodista necesita desesperadamente introducir un elemento de validación externa e incuestionable. Una inyección de credibilidad de fuera. Lo que Arabia llama el árbitro importado.
que este concepto, de verdad, me parece fascinante. Es clave en este análisis. Ante la debilidad de esas pruebas locales que comentábamos, el diario saca la carta magna de The Economist. Cita a la prestigiosa revista británica sentenciando que Javier Milei está en serios problemas. Y funciona como un mecanismo psicológico de transferencia de autoridad ante una audiencia local que, bueno, puede estar muy polarizada o simplemente escéptica con el diario. El periodista invoca el aura de prestigio histórico de una institución anglosajona que tiene más de un siglo de antigüedad. Claro, la gente dice, bueno, no voy a discutir con The Economist. Tal cual, si asume que The Economist no se equivoca. Si los británicos dicen que hay crisis, entonces toda esa teoría orwelliana de la granja que se hunde queda mágicamente validada, cerrando el debate. Pero espera, porque aquí yo me pongo en el papel de abogada del diablo. Citar al New York Times, a Le Monde o a The Economist es una práctica estándar, súper habitual, en cualquier redacción del mundo para dar un contexto global a una noticia local. Tampoco se le puede recriminar al autor simplemente por incluir una perspectiva internacional. No, desde luego que no. Y la crítica de Arabia no se dirige al acto de citar en sí mismo. El problema, y aquí está el meollo, es la técnica del cherry picking. Ah, la selección a la carta. Exacto. Elegir solo la cereza que adorna tu pastel y esconder el resto. El hallazgo clave de Arabia en esta parte es lo que llama el dato enterrado, porque él demuestra que, ojo a esto, en esa misma publicación de The Economist que citan, el medio británico también afirmaba que el partido de Milei, La Libertad Avanza, había ganado las elecciones legislativas de 2025. ¡Ostras! Un dato electoral que es fundamental y que es objetivamente positivo para la estabilidad del gobierno. Y que casualmente desaparece del texto de La Nación, se volatiliza. Extraen con pinzas únicamente la frase oscura, la de los serios problemas, porque encaja a la perfección con el titular apocalíptico de la rebelión, y omiten la victoria legislativa simplemente porque arruinaría la atmósfera de derrumbe que están intentando crear. Es una manipulación por omisión de manual. Y Arabia argumenta que este silenciamiento sistemático de toda la información que no cuadra con la tesis se aplica también a las lecturas alternativas de los hechos que sí ocurran allí. Ponme un ejemplo. Pues mira, el artículo original de Yebra presenta la reunión de la ministra Patricia Bullrich con el ex candidato chileno José Antonio Kast. La presenta como un evidente, y cito, desafío al régimen. Lo cual, a ver, resulta forzadísimo. Si Bullrich, además de ministra, es una figura política de peso, reunirse con líderes regionales no solo es lógico, sino que forma parte de la normalidad diplomática o política. Quiero decir, podría interpretarse tranquilamente como una disidencia constructiva o el ejercicio normal de su libertad de acción dentro de una coalición que es amplia. Claro. Pero claro, un titular que diga política ejerce sus funciones y dialoga con otras figuras no te genera un solo clic, ni te justifica el uso de una palabra tan gruesa como régimen. Porque la narrativa periodística actual exige conflicto constante. Y ocurre exactamente lo mismo cuando el artículo describe el entorno de la hermana del presidente, Karina Milei, como un búnker cerrado de obsecuencia. Arabia plantea algo muy sensato. En el contexto de cualquier gobierno medianamente estructurado del mundo, lo que desde fuera algún crítico etiqueta peyorativamente como obsecuencia, bien podría ser simplemente disciplina de partido o lealtad orgánica hacia un liderazgo que es centralizado. Es que es el pan de cada día en política. Claro. Pero al silenciar deliberadamente estas interpretaciones racionales y grises, el texto se vuelve un esclavo de su propio dramatismo literario. Y fíjate que esa esclavitud hacia el drama continuo nos lleva directo a otro punto espectacular del análisis de Arabia, la paradoja del personaje, porque llega un momento en que exprimir tanto los mismos hechos sueltos para crear drama genera, pues, fallos en Matrix. El castillo de naipes lógico colapsa por su propio peso. Colapsa totalmente. Para que ese andamiaje narrativo tan frágil no se venga abajo, Arabia demuestra que el autor necesita que el personaje de Patricia Bullrich ocupe simultáneamente dos posiciones diametralmente opuestas dentro de la trama. O sea, es la política de Schrödinger, ¿no? Literalmente. Fíjate, por un lado, la opción A del artículo exige que Bullrich actúe como la voz de la razón. El texto la necesita, en ciertos párrafos, como la brújula moral, la conciencia crítica del gobierno, argumentando que sus advertencias representan el malestar genuino de la gente sensata. Vale, en ese estegario de ella es la salvadora desinteresada que ve la luz. Exacto. Pero luego pasas a la opción B, que aparece apenas un par de párrafos después, y ahí se la dibuja como una jugadora rebelde, conspiradora y calculadora,
Una figura con una ambición desmedida, dispuesta a desestabilizar a su propio gobierno, que supuestamente está siendo vigilada por un, entre comillas, aparato de detecciones-traiciones. Madre mía. El problema lógico de esto es evidente para cualquiera. No puede ser al mismo tiempo la brújula moral intachable del reino y la conspiradora ambiciosa que busca dinamitarlo todo por poder. Es que el texto te exige como lector que aceptes ambas realidades contradictorias a la vez, dependiendo única y exclusivamente de qué emoción necesita evocar el autor en ese preciso renglón. Es un colapso lógico absoluto. Se ven obligados a forzar las piezas de tal manera que la rompen con tal de mantener el titular de la rebelión. Y ojo, porque esto adquiere una dimensión mucho mayor y más preocupante cuando llegamos al tramo final del análisis de Arabia. Aquí es donde la cosa se pone seria. Muy seria. Arabia documenta que no estamos ante un patinazo aislado de un periodista que ha tenido un día de poco movimiento de noticias y se ha puesto creativo. Él demuestra que existe un patrón, un historial metodológico muy claro dentro de este mismo medio para construir crisis utilizando exactamente este mismo andamiaje de fuentes fantasma. O sea, ¿un método de producción en serie de pánico institucional? Así es. Y rescata dos casos flagrantes que ocurrieron a principios de ese mismo año, 2026. Empecemos por marzo. El medio publica un diagnóstico sombrío, casi fúnebre, anunciando la sombra del final sobre el ministro de Economía, Luis Caputo. Y de nuevo, si analizas el texto, toda la estructura se sostiene íntegramente sobre fuentes anónimas y estas atribuciones de estados mentales y ánimos. ¿Y qué pasó luego en el plano empírico, en el mundo real? Pues que meses después de ese apocalipsis anunciado a bombo y platillo, el ministro Caputo seguía en su cargo, operando con total normalidad. La realidad de los despachos se empeñó en desmentir al ensayo literario de las páginas del periódico. Tal cual. Pero el caso que para mí mejor ilustra la anatomía de este patrón de engaño sutil es la cobertura periodística del caso de la criptomoneda Libra, en abril de 2026. Vale la pena detenerse en ese caso de Libra porque es que ilustra este mecanismo a la perfección. A ver, en abril, el medio en cuestión vende una súper exclusiva como si fuera el destape del escándalo de corrupción tecnológica de la década. El titular y los primeros párrafos bombardean a quien lo lea anunciando que existen 42 gigabytes de pruebas digitales que supuestamente acorralan a un funcionario llamado Novelli por irregularidades con esta aplicación cripto. Sí, te montan una atmósfera de thriller judicial tremenda. Totalmente. Generan el clima de culpabilidad inminente y de pánico gubernamental. Pero claro, Arabia expone ahí el truco de magia definitivo. Porque el dato empírico, la pieza de información real que desmontaba absolutamente todo el escándalo, resulta que sí estaba incluida en el propio texto. ¿Estaba ahí? Estaba ahí. El pequeñísimo detalle era que la aplicación de la famosa criptomoneda ni siquiera estaba instalada en el teléfono de este hombre, de Novellis, antes de que estallara el caso. O sea, que era físicamente imposible que estuviera operando esa trama corrupta desde su móvil. Era materialmente imposible. Pero claro, ese dato, que básicamente certificaba la inocencia estructural del implicado y destruía por completo la premisa del gran artículo de investigación, fue estratégicamente sepultado en el párrafo número 9. En el párrafo 9, es de una audacia que es brillante y aterradora a partes iguales. Tú escondes el cadáver en el párrafo 9 sabiendo perfectamente por pura analítica web que la inmensa mayoría de la gente que está escaneando las noticias rápido en el móvil en el tren no pasa del cuarto párrafo ni de broma. Ni de broma. La gente lee el titular y las entradillas. Y con eso, claro, tú cumples legal y éticamente con tu cuota de informar del dato verídico, pero te aseguras de que el daño reputacional y la atmósfera de súper escándalo ya hayan calado hondo en el imaginario del público. Es la fórmula perfecta. Tesis fuertísima y escandalosa arriba, un montón de fuentes anónimas aportando clima de preocupación en el medio y la molesta realidad empírica escondida en el rincón más oscuro del sótano del texto. Y yo creo que al final del día ese es el inmenso valor de la autopsia mediática que hace Gustavo Arabia con este hilo y este artículo, que nos permite ver la matriz operativa. Nos advierte del peligro constante al que nos enfrentamos todos como simples consumidores de noticias cada mañana. Esa confusión deliberada entre lo que es la atmósfera y lo que son los datos. Sí, la habilidad asombrosa de envolver vacíos informativos enormes con referencias cultas a George Orwell, citas importadas que no vienen a cuento y personajes bidimensionales para simular que hay una densidad periodística que en el fondo no existe. Y fíjate que todo este análisis tan pormenorizado culmina en una frase de Arabia, que a mí me parece que funciona como una sentencia casi poética, y que resume todo el peso de su disección. Él dice: «La granja no crujió,
Crujió el ensayo. Es la forma perfecta de decir que por mucho ruido artificial que te genere un titular, por mucho que se adorne con operaciones de retórica y fuentes invisibles, la realidad material siempre acaba por imponerse. Es que la literatura de palacio, por muy bonita que sea, no puede sostener el techo de un país si no hay vigas de acero debajo. ¿No hay más? Por eso el texto de Arabia nos proporciona una herramienta fundamental de defensa intelectual para el día a día. Nos da una especie de escáner mental. Un filtro antivirus, ¿no? Exacto. Al entender esta estructura, aprendemos a leer a la defensiva. Aprendemos a subrayar mentalmente los verbos fácticos de un texto, qué ha pasado realmente, qué documento judicial se ha firmado de verdad, qué dinero se ha movido, y aislar y apartar los verbos psicológicos o puramente literarios. Separar el grano de la paja. Eso es. Nos obliga o debería obligarnos a detenernos frente a cada párrafo superdramático y preguntar, vale, muy bien, pero ¿dónde está la servilleta con los ingredientes reales? Pues resulta imprescindible, desde luego, incorporar esta mirada crítica frente al aluvión de información diaria. Identificar si estamos leyendo el plano arquitectónico de un evento real con medidas y escalas reales, o si simplemente estamos siendo guiados por el decorado de cartón piedra de una obra de teatro político. Totalmente de acuerdo. Y bueno, creo que todo esto invita a una reflexión muy profunda para la audiencia, algo que merece la pena que la gente piense largo y tendido la próxima vez que el ciclo de noticias anuncie el enésimo fin del mundo inminente. Si un análisis metódico como este puede demostrar con esta nitidez que existen plantillas estandarizadas en los medios para construir crisis monumentales a partir de la más absoluta nada, pues uno se pregunta, ¿qué porcentaje de nuestra memoria política colectiva reciente, esos grandes escándalos que la sociedad da por sentados como verdades absolutas, no fue en realidad más que un brillante ejercicio de ficción editorial? Es una pregunta que da bastante vértigo, la verdad. Da mucho vértigo. Quizá gran parte de la historia que creemos conocer no esté hecha de hechos contrastados, sino de géneros literarios que simplemente nadie tuvo la paciencia o la agudeza de diseccionar en su momento, porque a veces, detrás del banquete mediático más espectacular, solo hay 3 ingredientes mal anotados deprisa en una servilleta.